Y este proyecto de ley solamente es para las universidades asociativas sin fines de lucro. Ya tenemos el contacto con nuestro entrevistado, es el congresista Darwin Espinosa, congresista de Acción Popular, integrante de la Comisión de Educación, y él es el congresista que presentó el proyecto para darle un plazo adicional a las universidades para licenciarse. Las universidades que ya no habían podido licenciarse, darle la segunda oportunidad a estas universidades que no habían cumplido con los estándares mínimos de calidad y que la SUNEDU les había rechazado, denegado la licenciatura. Bienvenido, congresista Espinosa, a Las Cosas por su Nombre. Hola, ¿qué tal, Karina? Hola, buenos ¿cómo días. está? Gracias por la invitación. Buenos días. Dígame, por favor, ¿por qué se le tendría que dar otra oportunidad si hubo un tiempo reglamentario para esto? Ya pasó el tiempo reglamentario. De un universo de universidades del 100%, hubo las que sí cumplieron. 94 universidades terminaron siendo licenciadas. Y un porcentaje menor, 51, no, porque no cumplieron. Entonces, si es que tenían igualdad de condiciones, ¿por qué premiar a las que no cumplieron dándoles más tiempo? Si es que todavía se pueden licenciar ahora, pero con otras condiciones. ¿Por qué castigar de alguna manera a las que sí cumplieron, que ya están licenciadas? Karina, quisiera primero esclarecer o especificar que este proyecto de ley se refiere solamente a universidades sin fines de lucro, es decir, a universidades asociativas, que inclusive la mayoría de ellas han sido creadas por ley, es decir, el Estado mismo las ha creado. Y cuando tú dices de que todas tendrían o igual de oportunidades, eso no es tan cierto, porque hubieron universidades nacionales, por ejemplo, que no pasaron el examen o la evaluación, y el Estado emitió un decreto supremo, el 016-2019, en el cual se le otorga exactamente lo mismo, un periodo de emergencia de 2 años para que puedan terminar su adecuación a los establecidos por SUNEDU. Entonces nosotros, por el contrario, estamos buscando la igualdad. 3 años más. En realidad son 5 años, porque les dan 2 años y luego 3 años más. 2 más 3 son 5 que han tenido todas las universidades. Y usted me habla de universidades sin fines de lucro, pero todos hemos visto que, por ejemplo, si yo agarro en la lista la Universidad Garcilaso de la Vega, fue un escándalo, porque su rector ganaba lo que gana, pues, no sé quién, millones de soles. Entonces eso no Correcto. Es sin fines de lucro, es lucrar con la plata de los alumnos y no reinvertir en mejor calidad de la educación, en investigación. Totalmente de acuerdo, Karina, totalmente de acuerdo. Pero la Universidad Garcilaso ya se encuentra en liquidación, así que no entraría en este proyecto. Lo segundo es que en el mismo proyecto, y hay gente que no lo quiere mencionar, en el mismo proyecto se ponen 3 candados contra la corrupción. El primero es que todos los rectores cesan automáticamente. Estos rectores que no han podido lograr el licenciamiento con las universidades, cesan, rectores y vicerrectores. El segundo candado contra la corrupción es que los próximos rectores y vicerrectores no podrán reelegirse. ¿Me entiendes? Y el tercer candado, y justo con el tema que acabas de conversar, es que fija topes salariales a los rectores y vicerrectores equivalentes a los rectores de las universidades nacionales. Y así evitaremos, ya sea con universidades licenciadas o no, sueldos, como tú misma lo has dicho, de los rectores, ganando pues millones de soles. Y, congresista, usted me puede decir el dinero de los estudiantes, usted me puede decir, porque ayer el exministro de Educación, el profesor Carrillo, que es
en realidad respetado por todos. Él me puso el tema sobre el tapete de la Universidad Telesub. Él me dijo que la Universidad Telesub no se había dignado siquiera a hacer todo el papeleo para el licenciamiento. No había empezado a hacer este papeleo. Entonces no le interesaba ser licenciada. ¿Por qué? Entonces uno puede sacar conclusiones, porque creerían que en el camino alguien los podía ayudar, creerían que de repente su bancada podía empujar. ¿Qué pasa con estas universidades que no, en realidad les importó muy poco empezar el papeleo para el licenciamiento? ¿También tiene candado usted en este proyecto de ley que ha presentado? Claro que sí, por eso, Karina, te digo Entonces, que este proyecto es para las universidades asociativas. Karina, queda fuera. Asociativas. La Telesub es una universidad, no es asociativa, es una universidad con fines de lucro, es una empresa. Estas universidades como la Telesub no están incluidas dentro de este proyecto. No están incluidas. Y es por eso, parece que quieren tergiversar, Karina, en querer, digamos, aparentar en que este proyecto es para la Telesub. No, y quiero dejar en claro, Telesub es una universidad asociada y este proyecto de ley solamente es para las universidades asociativas sin fines de lucro. Está establecido bien grandote en el proyecto de ley y se ha especificado para que no haya dudas, Karina. Es decir, universidades como la Telesub, que tienen un dueño propio, no están dentro de este proyecto, solamente para las universidades asociativas, poniéndole esos 3 candados que te he dicho: no a la reelección, cese automático rectores y topes salariales para lo mismo. Eso va a hacer que estas universidades funcionen tal cual, con un servicio social más que nada, Karina. Y eso es lo que se ha determinado en la comisión sin fines de lucro. Eso es lo que se ha aprobado. Correcto. Hubo un predictamen en el cual yo presenté un texto sustitutorio y lo que se aprobó fue el texto sustitutorio que yo presenté, que decía bien clarito: sin fines de lucro, universidades asociativas, sin fines de lucro. Muy bien. ¿La Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote también es una universidad sin fines de lucro? ¿Es una universidad sin fines de lucro? Sí, correcto, es una universidad sin fines de lucro. Al igual que la San Pedro de Chimbote también es una universidad sin fines de lucro. Quiero mostrarle yo estos pantallazos y quiero saber por qué usted se está tan involucrado en este tema de las universidades denegadas. ¿Por qué usted tiene todas sus audiencias en esta universidad denegada, que es precisamente la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, que es sin fines de lucro? Se reúne con el rector de la universidad, además dice que van a van a hablar sobre el tema, y sus audiencias públicas descentralizadas de su semana de representación son aquí. ¿No hay aquí un conflicto de intereses? Porque es una universidad denegada, es una universidad sin fines de lucro, y usted presenta un proyecto de ley precisamente que calza con esta universidad. ¿Por qué usted tiene este acercamiento justo cuando tiene que ver un proyecto de ley o presenta un proyecto de ley que beneficia a este tipo de universidades? Karina, yo no solamente me he reunido con el rector de la ULADESH, me he reunido con el rector de la San Pedro, me he reunido con la asociación de estudiantes de estas universidades, me he reunido con diferentes autoridades para poder recoger cuál ha sido, pues, digamos, la problemática en general. Pero es una propuesta que hice en campaña, antes de inclusive de haberme reunido con cualquier rector. Lo importante acá, inclusive para que no se vea tergiversado estas reuniones que he tenido, en el mismo proyecto yo solicito, y es lo que se ha aprobado, el cese inmediato de los rectores. Si yo tuviera un compromiso con el rector, entonces no pediría su cese, ¿no creen? Entonces, para eso se han puesto esos candados, Karina, para que podamos dejar, digamos, claro que este proyecto ha sido basado, o sea, ha sido realizado digamos, en base a una
realidad de los jóvenes. Los jóvenes son los que se han acercado en campaña, me pidieron este proyecto de ley y se ha aprobado. Son más de 100.000 jóvenes que han dejado de estudiar. Y te voy a comentar algo, Karina. ¿Por qué Hay han algo dejado de curioso. estudiar? ¿Por qué han dejado de estudiar si es que los plazos permiten, los plazos puestos por la SUNEDU permiten que los jóvenes terminen de estudiar? Son 2 años más 3 años de prórroga, 5. Ahora te comento el porqué. Sí. Primero, porque en estos lugares, pongámosle Ancash como ejemplo. En Ancash, por ejemplo, en Chimbote, han sido denegadas las licencias tanto de la ULADESH como la de San Pedro. Pero la UTP, que estaba en plano, es decir, puro terreno, nada más, ha sido licenciada en planos. ¿Ya? Y ahora que ya ha construido, ¿qué han hecho la UTP y otras universidades que sí han tenido licenciamiento? Han duplicado y hasta triplicado exactamente lo que les digo, las pensiones. Entonces, una persona que pagaba 300 o 400 soles, o un joven, para poder estudiar, ya no puede pagar. Ya no puede, y es por eso que han dejado de estudiar, Karina. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es el negociado aquí, Karina? El de darle una oportunidad de 2 años. Nadie está diciendo que se le otorgue gratuitamente o que se le dé licenciamiento sin estar, digamos, pasar estas pruebas, esta evaluación. O en el otro lado, en el cual las universidades que han sido inclusive licenciadas en plano, hoy cobran de 2 a 3 veces más las pensiones que cobraban. ¿Cuál es el negocio en realidad? ¿Cuál es el compromiso mío con los estudiantes o de algunas personas que defienden este sistema medio raro de SUNEDU que otorga licencias en planos para uno y a otros le deniega? Yo le preguntaba que él me decía que esto perjudica a los estudiantes y yo le decía ¿por qué? Si es que tienen 5 años, han tenido 5 años estas universidades para ponerse en orden. Primero 2 años y después han podido ampliar 3 años más. Entonces ahí están 5 años que es prácticamente una carrera. ¿Por qué no han podido ordenarse, hacer convenios, tratar de trasladar a los chicos o terminar ordenadamente la carrera? ¿Qué es lo que no les ha permitido atender a sus estudiantes? Porque hasta donde tengo entendido, la SUNEDU les permite seguir emitiendo los títulos profesionales. No le escucho, congresista. Bueno, yo creo que ahora sí. Sí, ahora sí. Yo creo que ha habido diferentes motivaciones para que ellos no lleguen a ser licenciadas, Karina. Ellos mismos, creo, por el mismo desorden que han tenido, porque es primera vez que se regula, no han sido capaces, pero también creo yo que ha habido una diferenciación en la medición de unas universidades y de otras. Pero como primero, antes que me diga eso, yo le estoy preguntando sobre los alumnos, que son muy importantes. Los chicos no se pueden quedar sin títulos, si han estado en el 3er año, en el 4.º año, ¿por qué no han cumplido con los chicos? Hay muchas universidades que los han dejado prácticamente en la calle. ¿Por qué no han terminado de dar los títulos? Esa es mi gran pregunta. No, yo tengo entendido que siguen dando los títulos. El tema es que cuando eres titulado de una universidad que ya no existe, digamos que en el mercado no eres tan favorecido. Y no se han trasladado, muchos jóvenes no se han trasladado a otras universidades, porque las universidades que hoy tienen, digamos, el monopolio de la educación en estas regiones, han duplicado y triplicado sus pensiones. Entonces, muchos jóvenes han dejado de estudiar, Karina. Y esta incertidumbre, porque inclusive la ULADESH, ya que has mencionado esa universidad, ha sido notificada en plena pandemia. En marzo del año pasado, febrero del año pasado, fueron notificados que no habían no habían logrado su licenciamiento. Ni siquiera como para poder subsanar, porque ya todas las oficinas habían cerrado, no había ninguna institución atendiendo, por decirlo así. Pero, insisto, este proyecto que ha sido aprobado en la comisión no favorece a universidades asociadas. Es decir, no favorece a universidades con fines de lucro. Es decir, la Telesub no está incluida en este proyecto. No está. Y es lo que se ha aprobado, Karina. Si deseas, yo mismo te lo puedo alcanzar a través de tu producción. Estas universidades sin fines de lucro también son universidades privadas, ¿no? La universidad donde usted está posando es una universidad privada. Es una universidad creada por ley, inclusive. ¿Privada o pública?
¿Privada o pública? Es una privada, pero asociativa, no es asociada. Es Bueno, decir, no tiene un dueño específico. muy bien. Yo le quiero preguntar, Como ¿por por ejemplo la qué? católica, ¿no? Como la católica, muy bien, como la Así es. católica, ni más ni menos. Entonces, Sí. yo quiero preguntarle, ¿por qué no se pueden seguir las reglas que existen? Es decir, ya no pasaron los exámenes. Es como yo o usted tiene una profesión, voy a mi examen de tesis, no lo paso, me jalaron y me dicen, ¿sabes qué? Tienes que volver a hacer una carrera para pasarlo, pues, ¿qué más te queda? No puedes ir a pedir 2, 3, 4 oportunidades. Tienen que presentarse como una universidad nueva. ¿Por qué no quieren presentarse como una oportunidad, como una universidad nueva? ¿Cuál es el problema si esa es la ley? Porque eso empezaría todo desde un inicio, estimada Karina. Pero hay que tener ¿No se en claro sienten en la también capacidad? que hubieron universidades Muy bien, no públicas, tienen la como capacidad, la Pedro Ruiz Gallo, congresista, no tienen la Gallo capacidad. y la González de Ica, que a ellos se le han otorgado un periodo de emergencia, Karina, de 2 años. Solamente se le está pidiendo igualdad de condiciones. Y yo me pregunto, ¿y por qué y cómo es posible que hayan licenciado universidades en planos? Ahí no dicen nada, o Las sea, ahí no se universidades protesta, no públicas hay con investigación. La licencia SUNEDU denegada, tiene... discúlpeme para leerle una información de SUNEDU. Las universidades públicas con licencia denegada, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, San Luis González de Ica y Ciro Alegría, a las que usted acaba de hacer referencia, también deben presentarse al nuevo proceso de licenciamiento para universidades nuevas y no al antiguo. Es decir, se van a presentar a un nuevo proceso, no al antiguo, a un nuevo proceso. No les han dado el salvataje, el salvavidas ni nada. Mi pregunta va, dígame, Decreto ¿no se Supremo sienten 016, SUNEDU, 2019. SUNEDU, En ese decreto... página web, SUNEDU, página web. Entonces, dígame por No, pero favor, las universidades, esta que usted sale posando, dígame, ¿no se sienten la capacidad de presentarse a un nuevo proceso? Yo no sé si se sientan en capacidad. Yo no tengo intereses en la universidad, yo tengo intereses en los alumnos, que son los que me han pedido que presente este proyecto. Lo importante acá es que no es tan claro lo que está emitiendo SUNEDU, porque SUNEDU debería de decir que antes de sacar ese comunicado, que en el año 2019 sacó un decreto supremo y que ahí se le otorgaban 2 años de periodo de emergencia. Si estas universidades en estos 2 años adicionales no han logrado licenciarse, obviamente tiene que empezar de nuevo. Y es lo mismo que se le está pidiendo a estas universidades sin fines de lucro, que si en estos 2 años que se les otorgaría no se licencian, entonces empezarían todos de nuevo. Pero el suelo y las condiciones parejas para todos, Karina. No solamente porque ahora está saliendo este decreto supremo, estas personas de SUNEDU sacan este comunicado. Es más, deberían sacar un comunicado aclarando el por qué sus amigos de la UTP fueron pues licenciados en planos o en papel, sin tener un clavo instalado. Eso deberían aclarar. Hoy día lo voy a preguntar. Todas las denuncias de los funcionarios, todas las denuncias de los funcionarios que han tenido de SUNEDU, que están involucrados en este círculo vicioso de la educación también. Voy a preguntarlo porque me parece interesante, pero también me parece interesante que 94 universidades sí lograron licenciarse y hubo una competencia para el licenciamiento, a ver quién es mejor, quién no tanto, quién es regular, quién no, y 51 no pasaron eso, y ahora ¿qué hacemos con eso? O sea, hay una desigualdad ahí también, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo mejor para los estudiantes y que además sean los técnicos los que hablen, no que sean las mismas universidades que digan, yo doy mi opinión aquí cuando ellos deben ser los supervisados, ¿no? ¿Usted está de acuerdo que las universidades también se sienten ahí en el directorio de SUNEDU? Yo creo que deben ser las personas como las técnicas, como tú dices, pero técnicos de verdad, la gente que conozca la educación, no aquellos que fueron puestos pues por amigos que solamente tienen bachiller, por ejemplo, y son los encargados de decir tú tienes licencia y tú no. Los amiguismos, los compadrazgos, esas cúpulas que existen en todas las entidades del Estado, yo creo que deberían desaparecer. Y una de esas cúpulas es la que está favoreciendo a unas universidades
ir, digamos, desfavoreciendo a otras. Tengo entendido que hay diferentes denuncias contra estas cúpulas, contra estos funcionarios de la SUNEDU, que no han tenido un solo criterio para poder, digamos, evaluar a diferentes universidades en igualdad de condiciones. Pero bueno, en este rango de universidades sin fines de lucro, ¿están solamente las universidades privadas? ¿Hay solo universidades privadas? Privadas asociativas. Ese es el nombre, asociativas. Privadas. Muy bien. Muy hay, bien. hay dos conceptos. Hay dos formas de ser privadas, Karina. Las asociadas y las asociativas. Asociadas son empresas que se dedican a la educación, tipo Telesub. Y las asociativas son dueñas o pertenecen al directorio, la misma comunidad. En este caso, tipo la católica, como me dijo, ¿no? Tipo la católica, para hacernos... Así es, son ejemplos. Son ejemplos de universidades que se deberían de seguir, para obviamente, hacernos ¿no? una idea, tipo la católica, sí, nosotros sabemos la calidad que tiene la católica, lo que cuesta, a quiénes está dirigido, ¿no? Así deberían ser las universidades con la calidad que tiene, y la católica pasó. Totalmente de acuerdo. Y la católica pasó y no necesitó un empujón ni segunda oportunidades. Pero no todas ni tienen nada la de eso, realidad. ¿no? Yo te había comentado de la católica en la forma, de la estructura de los dueños, que no tiene un dueño que se lleva la plata a su bolsillo cada mes, a cada año. Estas universidades se tienen que reinvertir las utilidades que obtienen, y en eso han estado creciendo. La Universidad de Los Ángeles de Chimote, digamos, ha expandido a través de todo el norte sus sedes, hasta antes que llegue SUNEDU. Luego ha tenido que reducir para poder pasar estos exámenes de calidad. Karina, para terminar, porque sé que ya está terminando mi tiempo de la entrevista, quiero decir que estas universidades no se le está pidiendo que se les licencie automáticamente, no se le está diciendo que pasen la valla, que estas universidades tengan que licenciarse, que cumplan exigidos por SUNEDU, que lo cumplan, pero simplemente se le está pidiendo un periodo de extensión de 2 años. A nadie perjudica ello. A nadie perjudica, ni al sistema, porque vamos a seguir manteniendo el mismo sistema, la misma evaluación. SUNEDU va a seguir evaluando y otorgando licenciamiento. Van a tener 7 años entonces. Pero la función de SUNEDU debe ser regular, debe ser exigir a las universidades que éstas cumplan con lo establecido. No sé si 7 o no. Quizás se le puede poner algunos topes, por ejemplo, que no admitan a ningún alumno hasta que ellas no puedan regularse. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Pero no cerrarlas automáticamente. Yo creo que el fin de SUNEDU no debe ser cerrar universidades, sino exigir que éstas cumplan con un mínimo de calidad y que estas universidades cumplan con estos requisitos. Muy bien, congresista. Muchísimas gracias por estar aquí. Darwin Espinosa, congresista de Acción Popular.